Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. Buenas madrugadas, amigos. Hace una semana fallecía Konrad Spindler. En España su muerte apenas ha causado ningún tipo de sensación ni noticia, pero tiene su importancia. Él era jefe del Instituto de Prehistoria de la Universidad de Innsbruck. Falleció tras una larga y penosa enfermedad. Había obtenido fama internacional por el descubrimiento de un cuerpo humano momificado de unos 5.300 años en la parte más alta de los Alpes italianos, en un glaciar del Tirol. Un hombre con rostro atormentado, el brazo erguido en acto de protección, como si hubiese fenecido tras una pelea a muerte. Le llamaban el hombre de los hielos. Esto no tendría nada de particular, la muerte de un profesor universitario centroeuropeo, de no ser porque la lista se va agrandando. Rainer Henn, el médico forense que examinó esa momia misteriosa, extraordinariamente conservada, falleció en accidente de tráfico cuando estaba en camino para dar una conferencia sobre el hallazgo. Uno de los guías que llevó precisamente a este médico también falleció justo cuando ultimaba un documental sobre la misteriosa momia. Un turista, Helmut Simon, también fue atrapado por la nieve, una luz fatal. Un turista que era el descubridor auténtico de aquella momia. Así uno tras otro. Hace 7 días la última noticia, el que faltaba. Mucha gente ha vuelto a hablar de maldición, del nuevo Tutankamón del siglo XXI. Otzi, el hombre de los hielos. Desde tiempos remotos, los sacerdotes, brujos y enterradores encriptaron una serie de códigos en los sepulcros con el fin de que nadie, jamás, violentase la morada de los muertos. Hace más de 80 años, los sucesos acaecidos tras el descubrimiento de la tumba de Tutankamón hicieron célebre el término maldición de los faraones. Una historia entre la leyenda y la realidad que ahora en pleno siglo XXI ha vuelto a repetirse. Hoy os planteamos un viaje en la historia, en el tiempo, en la geografía. Vamos a ponernos todos el uniforme, si queréis, de Indiana Jones, el personaje que queráis, que imaginéis, porque de verdad que vamos a recorrer los 5 continentes en busca de historias que tienen una macabra repetición. Primero, la necesidad de algunos, enterradores, como decía Carlos Barroso, sacerdotes, en proteger ciertas tumbas, huacas, sepulcros. También, por supuesto, la terrible faena que han sentido en sus cuerpos muchos de estos profanadores que se adentraron, pero no solo profanadores, sino también descubridores oficiales que llegaban y ponían luz su candil por vez primera, algunos muy famosos. Estoy seguro que se están ocurriendo ahora mismo muchas momias célebres que han dejado su senda de sangre. Hay un detalle que es realmente curioso e inquietante. Spindler, este hombre, personaje que ahora hace una semana ha saltado a la luz pública en algunos países, en España apenas, como he dicho, ha tenido repercusión. Este investigador, el más célebre del hombre de los hielos, fijaos hasta qué punto empezaba ya a estar inquieto, yo creo, porque a veces con la risa, con el apartarnos de las cosas de manera lúdica, intentamos poner un escudo para todo aquello que quizá nos dé miedo. Yo a veces lo hago, seguro que vosotros también. Spindler, en el pasado año, respondía a una serie de preguntas. Claro, eran ya varias muertes, como hemos ido comentando, algunas más, por ejemplo. Helmut Simon, ese turista, el descubridor, el que se encuentra realmente esa momia por vez primera, el que ve ese rostro atormentado, esos ojos huecos saliendo de la nieve, pues se lo lleva a la luz. Pero es que en su funeral, otro de los miembros del equipo fallece de paro cardíaco. Pues bien, Konrad Spindler, jefe del Instituto de Prehistoria de Innsbruck, responde
de una manera jocosa esta pregunta. Le preguntan, ¿no teme a la maldición el periodista hace menos de 6 meses? Él bromea, dice que no cree en las maldiciones y acaba la columna diciendo, ¿acaso seré el próximo en morir? Pues sí, acertaste. Yo no sé si hay muchos... Bueno, estamos todos, por supuesto, como siempre. Katia Rocha, nuestra productora, Carlos Barroso, lo que acabáis de escuchar, Juanma Frasqueta en la nave del misterio, hoy viajando en el tiempo, Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Ante todo, libro básico imprescindible. Claro que sí, líneas abiertas como siempre, 7640, palabra clave, milenio, espacio y lo que queráis. Si conocéis alguna maldición de momias que os interese, porque además vamos a tener un invitado especial que va a contestar a todas las preguntas que quieran. 7640, palabra clave, milenio, espacio y como siempre lo que queráis. Vamos a sortear 3 ejemplares de La historia perdida 2, nuevos enigmas que los hombres y el tiempo ocultaron, escrito por Nacho Ares y editado por EDAF. Preguntas de todo tipo desde ya, pero antes intentemos visualizar esa momia, ese protagonista de tantas muertes en pleno siglo XXI. Otzi, no sé si lo he dicho mal, o Etzi, ¿no? Se escribe realmente. Oetzi es la palabra por si mucha gente quiere informarse en internet, que por cierto ya en la página Guillermo León, en ikerjimenez.com, tiene toda la información y las fotografías que podéis ver, desde luego macabras, de este personaje. Pues sí que se trata de la momia de un hombre de 1,60 m de altura y unos 55 kilos de peso. Tendría unos 35 años cuando murió y habitó hace 5.300 años en la zona de Schanz y fue hallada pues esta momia en los hielos del glaciar de Hausluft-Joch a 3.200 metros de altura. Permaneció varios años en el Instituto de Medicina Forense de Innsbruck y más tarde fue trasladado al Museo Antropológico de Bolzano, donde se le ha dedicado toda una planta para mostrar cómo era la época en la que vivió, el Neolítico, o la formación y evolución de los glaciares. Además, mediante un estudio informático se ha reconstruido esta momia y así se la puede observar con las ropas con las que se cubría y los materiales de lo que estaban hechos. También se exponen las auténticas pertenencias y ropajes que portaba en el momento de su muerte. Pero sin lugar a dudas, la estrella del museo es la momia de Otzi, que se encuentra en una urna blindada, en cuyo interior se mantiene una temperatura constante de 6 grados bajo cero y una humedad relativa del 98%. Yo ahora quiero preguntarle, por supuesto, al director de la revista de arqueología, la más prestigiosa, la de siempre, 25 aniversario, ni más ni menos, 25º aniversario de una publicación pionera, en la que ya Nacho Ares y sus colaboradores y periodistas han publicado cosas sobre, por ejemplo, mal de ojo, maldiciones en la antigüedad. Nacho, buenas madrugadas, bienvenido. Buenas madrugadas, ¿qué tal, Iker? ¿Cómo te quedas con lo de la senda de siete colaboradores muy estrechos? Te recordarán muchas historias todo esto, fallecidos en torno al descubrimiento del hombre de los hielos, que se produjo hace más de 10 años, pero que ahora se han precipitado en el encadenamiento de muertes. Imagino que enseguida ves paralelismos, ¿no? Pues sí, uno se queda sorprendido, ¿no? Porque quizás uno de los primeros detalles que más me llama la atención es que desde el momento del descubrimiento quizás no ha habido ningún detalle que se pueda relacionar con el mundo de las maldiciones, ¿no? A lo largo de este programa podremos hablar de otras maldiciones relacionadas siempre con textos, ¿no? Con tablillas, con objetos, en donde había un texto grabado en donde se hablaba de una maldición, bien hacia la persona que entrara de forma impía en el lugar o bien sobre cualquier persona que tratara de una manera poco convencional a los restos funerarios que ya aparecían. En el caso de Otzi, descubierto en septiembre de 1991 por un matrimonio, precisamente los Simon, que el hombre ha muerto, pues no había ningún contexto arqueológico en el que se pudiera hablar de maldición, y ha sido el propio paso de los diferentes avatares del tiempo lo que ha hecho lanzar esta etiqueta de maldición, que en algunas ocasiones, ahora cuando leía a Carmen algunos de los argumentos que se han esgrimido en favor de la posible maldición de Otzi, me recordaban en algunos casos con la gran maldición de todos los... La madre de todas las maldiciones. La madre de todas las maldiciones, por ¿no? cierto, Que es Nacho, la de Tutankamón. Claro, ¿es la de Tutankamón o es la de los faraones? Hay dos tipos de nombramiento, y se refieren simplemente a la de Tutankamón, o es que hubo otros faraones y momias que también provocaron ciertas muertes. Hombre, yo que he tenido oportunidad de hacer casi una especie de estudio sociológico de lo que es la maldición de Tutankamón, que nace en noviembre de 1922, sí que te encuentras con detalles curiosos desde el punto de vista de que, quizás hasta ese momento pocos hablaban de la maldición,
pero sí que quizás por esa vorágine de acontecimientos que se dan en la década de 1920, con las muertes relacionadas con los arqueólogos de la tumba de Tutankamón, pues se intenta buscar ciertos paralelismos en muertes de otros investigadores, en muertes incluso de personajes que hasta cierto punto quizás nunca hubieran sido relacionados con ninguna maldición, pero que a raíz de Tutankamón, por ejemplo con Jean-François Champollion, el descifrador de los jeroglíficos, también Mariette, Maspero, otros investigadores, Belzoni, el italiano que también a comienzos del siglo XIX fue uno de los más importantes aportadores de información sobre la egiptología, mueren en extrañas circunstancias que luego se ve que quizás están un poco acordes a las muertes convencionales de la época, pero que se les coloca esa etiqueta de la maldición que lo mueve todo y lo coloca en una especie de halo romántico que luego, con el paso de los años, lo curioso es que tiene su explicación, pero también una explicación quizás no menos, voy a decir racional o irracional, ¿no? Pero que quizás sí que efectivamente nos puede estar hablando de maldiciones o casualidades, que también es otro de los grandes temas. Bueno, Nacho Ares lo ha dejado muy claro. Su libro, La historia perdida, segunda parte, donde habla de algunas momias también, por ejemplo, muchas preguntas que se repiten constantemente. Una de las clásicas, en cuanto ya sondeamos este tema, es la momia que iba en el Titanic. Bueno, todo eso lo vamos a contar, pero él se ha referido precisamente a que el misterio más grande quizá del hombre de los hielos, 5.300 años de la antigüedad, ahí estaba, parece que murió en plena batalla, solitario, perfectamente conservado. Pues claro, no había ningún indicativo, ninguna de esas tablillas misteriosas que también pertenecen a lo que es nuestro, digamos, referente psicológico. Todos nos imaginamos, incluso mucho antes de haber podido viajar a Egipto, pues ese momento, ese descubrimiento, esas tablillas. Escuchad bien este corte, que además nos lo pasó Nacho Ares en su día, de La momia, la película La momia, de los años 30, donde se definía perfectamente el temor de muchos arqueólogos e investigadores a penetrar en el recinto de los muertos. Yo diría que este pobre diablo tuvo una muerte terrible. Se contorsionó dentro de la caja. Mire los vendajes. ¿Enterrado vivo? Una ejecución por traición, supongo. Tal vez la respuesta esté en ese cofre que encontramos. Ya veo que no descansará usted hasta que abra el cofre. Adelante, tráigalo y lo abriremos. La madera está totalmente podrida. Muerte, castigo eterno para cualquiera que abra este cofre en el nombre de Amon-Ra, rey de los dioses. Piense que no todas las maldiciones se han debilitado. Algunas de esas maldiciones siguen teniendo su poder. Pienso que ese cofre traerá desgracia a quien lo abra. 2:10, la música de Alexandros, otro enigma arqueológico también de alguna manera del que se ha ocupado Nacho Ares. Carmen, me estás comentando un dato muy interesante de este hombre de los hielos, un dato que puede resultar casi de segunda fila, pero que viendo lo que está pasando hay que tenerlo muy en cuenta. No, además, tras el descubrimiento de Otzi en 1991 ya se empezó a hablar de misterio a su alrededor y de maldición en cierto sentido, porque se descubrieron unos hongos junto a su cadáver que en un momento hicieron pensar que podía tratarse de un chamán que los utilizaba pues como alucinógenos. Luego los expertos dicen que podían ser algún tipo de hongos que utilizara terapéuticamente, al igual que los tatuajes que tenía en las articulaciones. Era un hombre tatuado, entonces. Sí, era un hombre muy tatuado y al parecer utilizaban una técnica similar a la acupuntura oriental que conocemos hoy en día. No era el tatuaje como hoy en día lo conocemos, sino que era pues una acupuntura muy primitiva. Parece todos los condimentos para eso, la muerte de un chamán, de un brujo, de un líder espiritual que eran tan importantes en aquella época. Le quisimos preguntar a Francisco Martín Valentín, director de estudios del Antiguo Egipto, sobre maldiciones en tumbas. Él que junto a Nacho Ares tantas veces se ha metido en el subsuelo de Egipto, dicen que el 80%, no sé si me equivoco, Nacho, puede estar bajo las arenas todavía, ¿no? Sí, se calcula que solamente una quinta parte del legado arqueológico que dio tanto esplendor al Antiguo Egipto ha salido a la luz, ¿no? Y que ese 80%, como comentas, todavía sigue escondido a la espera de que arqueólogos den con él, ¿no? Pues estamos hablando de investigadores absolutamente ortodoxos, apasionados de la historia. Francisco Martín Valentín nos contestaba esto cuando le hablábamos de maldiciones, de inscripciones
del tipo que nadie penetre en esta morada de los muertos. El tema de la maldición de las tumbas tiene su fundamento y su origen desde luego en que se han encontrado textos en tumbas. Desde el Imperio Antiguo en adelante hay textos execratorios para los posibles violadores. Por ejemplo, durante la dinastía cuarta, concretamente, y en la zona precisamente de la ciudad de los obreros de las pirámides de Giza, existe ya un antecedente de una amenaza al posible violador con castigos de que, en fin, si viola la tumba y no es piadoso, le atacará el cocodrilo, el león y la serpiente. Pero esto sigue durante toda la historia de Egipto. Esto tomó carta de naturaleza con el tema de Tutankamón, con motivo pues de la serie de muertes irregulares, vamos a decir, o sospechosas que se produjeron a partir del descubrimiento de la tumba y de la apertura de la tumba. Ciertamente es una secuencia, digamos, poco común, el ritmo de muertes que se produjeron de las personas que intervinieron en el descubrimiento. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Vamos a analizar esa maldición madre de todas las demás, la maldición de Tutankamón, el faraón niño que tanto ríos de tinta ha hecho correr, y tantos libros y tantos documentales, algunos de ellos afortunadamente terminados, no como los que estaban planeando sobre el hombre de los hielos. Carmen, imagino que hay un montón de preguntas para Nacho. Pues sí, hay muchas preguntas. Un amigo desde Las Palmas de Gran Canaria que nos dice: vaya tema apasionante, pero ¿todas las tumbas tienen su maldición particular? Nacho, ¿todas tienen esas inscripciones en Egipto, por ejemplo? No, en absoluto. Ahí sí que es cierto que algunas, por ejemplo las que comentaba ahora Francisco Martín Valentín, de ellas, por ejemplo, las que se han encontrado en la meseta de Giza, sí que tienen textos muy claros en los que se se manifiesta, como he comentado al comienzo del programa, que toda aquella persona que entre de forma impía a ese lugar se deja de una forma indirecta, se manifiesta, mejor dicho, de una manera indirecta, que los que vayan a saquear esas tumbas, porque hay un temor que ya existía desde la antigüedad, pues que morirán de una forma dramática, ¿no? En aquella época se hablaba de que sería un cocodrilo el que devoraría a estos saqueadores de tumbas, pero no todas las tumbas han sido grabadas con textos de este tipo. Germán nos apunta que la mayoría de las veces son microbios no conocidos lo que produce esas muertes. Es una de las teorías, precisamente yo por eso me alertaba cuando hablabas de hongos junto a este cadáver momificado del hombre de los hielos. El asunto de los hongos, las bacterias, lo que fuese, sigue estando ahí siempre presente, ¿verdad? Cuando uno abre una tumba que ha estado herméticamente cerrada durante quizá 3.000 años, claro, hay estudios de ese tipo, ¿no, Nacho? Intentando ver qué tipo de microorganismos pueden afectar al ser humano, ¿no? La teoría más extendida y más aceptada por la comunidad científica es la del Aspergillus, un hongo, un microorganismo que es capaz de, aparece en elementos totalmente naturales, y que es capaz de permanecer latente durante siglos, miles de años, como por ejemplo sucedió en la tumba de Tutankamón, y reactivarse de forma natural al contacto con el nuevo oxígeno que entra del exterior, ¿no? O sea, volver a la vida, resucitar de alguna manera casi. Sí, y esta es quizás la causa de la muerte de muchas de las personas que participaron de forma indirecta en la tumba de Tutankamón. También se ha hablado de otras hipótesis para explicar las maldiciones, ¿no? Como la presencia de microorganismos también venidos del guano, de los excrementos del murciélago. Otros han hablado de la posibilidad de que hubiera elementos en las tumbas contaminados con radiación, etcétera. Alex desde Villarreal nos pregunta si es posible ver a la momia en carne y hueso. Pues sí, se puede ver en el Museo Antropológico de Bolzano, que está en Italia. Se refiere al hombre de los hielos. Sí. Bueno, me gustaría que escucharais una voz realmente interesante. Es un viejo documento, antiquísimo. También nos lo trajo, por supuesto, Nacho Ares, porque además tiene un condimento histórico, y es que es la primera vez que él, el descubridor de la gran tumba, hablaba un poco de las sensaciones terribles y a la vez fascinantes que tuvo al descubrir ese increíble féretro con todo tipo de alhajas. 33 centuries had passed since human feet last trod the floor on which we stood. Howard Carter, ahí estaba, que es uno de los que de alguna manera, dice, la maldición de Tutankamón, pero al descubridor realmente, al que se lleva la fama,
no le afectó realmente en un principio la maldición, ¿no? En absoluto. O sea, que ahí fallaría la teoría. Efectivamente, el descubrimiento de la tumba es en 1922, en noviembre, y él muere en 1939. Además, estas grabaciones, que son de la BBC, fueron realizadas poquito antes de morir, ¿no? En 1939. Curiosamente, mucha gente, Nacho, y ahora nada más comenzar la segunda hora, de verdad puede ser apasionante. Os sigo invitando a este viaje. Vamos a analizar punto por punto la maldición, cuánta gente muere exactamente, y en otros países que están ocurriendo cosas asombrosas. Por ejemplo, con el señor de Sipán. Vamos a tener documentos del señor de Sipán, y con vuestro permiso vamos a sobrevolar las líneas de Nazca, donde hay uno de los cementerios más terroríficos de todos los tiempos, que es el de Chauchilla. Es que mucha gente, Nacho, piensa que quien no conozca el tema de la arqueología, claro, falleció es que era Lord Carnarvon, ¿no? Realmente uno de los que empieza a dar rienda suelta a esa maldición, pero no el primer descubridor, el primero que mete ahí el foco de luz, ¿no? Lord Carnarvon, que fue el mecenas, el que puso todo el dinero, y además un apasionado también de la egiptología y de las culturas antiguas, fue el primero de morir, ¿no? En febrero de 1923, también pues rodeado un poco de ese halo de misticismo y de misterio romántico, como decía antes, porque efectivamente se cuenta la leyenda, o por lo menos los que le rodearon en los últimos momentos, que una de sus últimas palabras fue: oigo su voz y voy con él, ¿no? Se refería a Tutankamón. Oigo su voz y voy con él. Con esos mensajes misteriosos, extraños, os dejamos y continuamos en apenas unos minutos. Milenio 3. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. 20,3 grados, 2:06 minutos, como siempre en directo en Milenio 3. Sabéis que tenemos nuestra segunda ración de misterio, de actualidad, de investigación, los domingos de 3 a 4. El horario es solo para valientes. Por cierto, que es verdad, venga a leer mensajes, y la gran maldición de esta noche es la del atasco, la del mega atasco, la maldición del siglo XXI, que bueno, esperamos por lo menos haceros un poquito de compañía. Si estáis en cualquier lugar de España, si estáis en el coche, que por cierto el coche es un lugar de noche, aunque sea en un momento que puede ser malo, ¿no? Por eso de ir lento, hagamos la abstracción, mirad a las estrellas, mirad al cielo, olvidaros un poco de todo y pensad en lo que vamos a ir contando. Vamos a intentar hacer ese viaje en el tiempo, muchos en casa, y muchos en el vehículo, en el coche. Yo creo que puede ser una experiencia muy bonita, sobre todo, bueno, bonita no lo sé, porque desde luego, si lo pensamos bien, es para echarse a temblar, y más cuando veáis escuchéis las comparaciones que hay entre algunas de las muertes que se están produciendo ahora, una tras otra, con el hombre de los hielos, con Oetzi, y las que hubo hace ya más de 80 años con la maldición de ese nombre que se nos ha quedado a todos en la mente, Tutankamón, el faraón niño. Carmen Porter, ¿podríamos hacer un breve recorrido por los nombres y hombres que fueron protagonistas de esta fatalidad, ¿no? Pues sí, antes habíamos comentado Lord Carnarvon, que murió el 5 de abril de 1923, apenas 10 meses después de haber penetrado en la Cámara Real. También George Edward Molyneux Herbert, que le picó un mosquito, y a los pocos días también de una infección en la mejilla. Ajá, se cortó después afeitándose con una cuchilla, todo eso se infectó y murió a los pocos días. En ese mismo instante, Swan, una perra Fosterrier, comenzó a aullar en Inglaterra, muriendo en brazos del mayordomo. Todo personas relacionadas con esos primeros que entran en la tumba, ¿no? Efectivamente. Audrey Herbert se trasladó a Egipto también a fin de estar presente cuando encontraran la cripta final, y a su regreso a Londres, sin causa alguna, cayó muerto en su piso de su dormitorio mientras se preparaba para tomar un baño. Arthur Mates, el más cercano ayudante de Carter, siguió la misma suerte, pues con una barra de hierro rompió los últimos pedazos de los sellos, él fue el que lo hizo, y a los pocos días también pues los médicos se encontraron imposibilitados de dar una explicación científica a su repentina muerte. Douglas Reid, el que hizo las radiografías de la momia, también al regresar a su Suiza natal fallecía a los 2 meses sin causa conocida. La secretaria de Carter, Bethel, moría de un ataque al corazón. También, cuando su padre se entera de la noticia, fallece al lanzarse desde un 7º piso. El doctor Douglas Derriel era el encargado de hacer una autopsia, y uno de los científicos que le ayudaban murió poco después de un ataque al corazón.
Hacia 1935 Iker ya había 21 personas relacionadas con la excavación que habían muerto, pero las desgracias continuaron. Mohamed Ibrahim, en esa época era el director egipcio de antigüedades, intentó impedir que varias reliquias halladas en la tumba fueran a París. Había sufrido una serie de pesadillas que anunciaban su muerte si las dejaba salir de Egipto, pero el gobierno le obligó a aprobar el traslado y ese mismo día murió atropellado. Ahí tenemos uno de los primeros nexos, ¿eh? Aquí tenemos un atropello y muchas más coincidencias asombrosas. También el doctor Zendita de la Universidad del Cairo descubrió que varios arqueólogos y personas que trabajaban con restos antiguos solían padecer infecciones en las vías respiratorias debidas a la existencia de lo que hemos comentado antes, de los hongos. En 1962 expone esta famosa teoría que la maldición es por los hongos, y cuando sale en su coche, toma la carretera del Cairo, se choca frontalmente contra otro coche y fallece. El día que estaba comentando su teoría. Además, la autopsia dice que no fallece por el accidente de tráfico, sino que fallece porque tiene un ataque cardíaco y entonces por eso se produce el accidente. En 1972, el nuevo director del Departamento de Antigüedades egipcio, Gamal Eddin Mercer, en una entrevista aseguró que él no creía en la maldición. Gamal murió la noche siguiente a la supervisión del empaquetado de los objetos destinados a la exposición que se iba a celebrar en Londres. Pero no solo ellos, también los miembros de la tripulación del avión que efectuó el traslado a la capital británica se vieron también alcanzados por la maldición. El teniente Rick Lowry murió en 1976 de un infarto. Su esposa se volvió loca y contaba a todo el mundo que su marido murió por culpa de esa maldición. El ingeniero de vuelo Ken Parkinson sufrió 6 infartos y murió en 1978. El oficial Ian Lasdown confesó haberse burlado de la maldición dando una patada al cofre que transportaba la máscara. Se fracturó esa misma pierna al romperse una escalera de hierro y su curación se complicó hasta que pasados 6 meses pudo volver a andar. La casa del teniente Jim Webb se incendió mientras pilotaba el avión hacia Londres. Brian Roosevelt, que se burló junto con Ian de la maldición dedicándose a jugar a las cartas sobre la caja que contenía el sarcófago, sufrió 2 infartos justamente al año siguiente. Y ya en los años 80, cuando se rodaba la película La maldición del rey Tut, donde se usaron objetos pertenecientes a Tutankamón, el protagonista Ian McShane cayó con su coche por un acantilado el primer día de la grabación, rompiéndose la pierna por 10 sitios. Oye, Nacho, director de la revista de arqueología, lo hemos dicho antes, autor de La historia perdida, segunda parte del Archivo del Misterio de Edad, que sorteamos a vuestras preguntas, 7640, palabra clave milenio, espacio y lo que vosotros queráis. Nacho, ¿qué ponía en esos sellos que se rompen y a partir de ahí se desencadena todo esto? El texto que supuestamente estuvo en la tumba de Tutankamón y que hacía alusión a la maldición era que la muerte acogerá con sus alas a todo aquel que perturbe el sueño eterno del faraón. Este texto, que apareció en la prensa en la década de los 20 en Inglaterra, lo cierto es que nunca se ha encontrado. Nunca se ha encontrado y que quizás era el detonante de esa maldición. Lo cierto es que para muchos no hacía falta que existiera este texto, que quizás luego fue un añadido un tanto gótico, romántico, ¿no? Que no es la primera vez que en Egipto puede que algunos descubridores añadieran cosas de su cosecha, incluso algunos jeroglíficos, hay historias de este tipo también, ¿no? Sí, o sea, no hace falta, como digo, que la imaginación popular necesite de estos aditamentos para empezar a crecer una bola de nieve enorme relacionada con las maldiciones. Ahora, cuando Carmen estaba comentando las muertes, que muchas de ellas están relacionadas con las maldiciones de Tutankamón, hay muchos que han argumentado la posibilidad de una casualidad, una enorme casualidad que sea la causa de estas muertes. Y yo siempre me acuerdo de un hecho muy curioso, por lo que vamos a escuchar, si me permite, Siker. Hay un libro magnífico de Philip Vandenberg que se llama La maldición de los faraones, que cuenta un relato que a mí cuando lo leí me conmovió. Cuenta Vandenberg que en la ciudad de Beatriz, en Nebraska, el 1 de marzo de 1950 sucedió un hecho totalmente insólito. En la iglesia de esta localidad de Beatriz, a las 7:25 de la tarde tenía que haber un ensayo del coro de la iglesia.
Pues por unas circunstancias u otras, ese ensayo era a las 7:20, pues a las 7:25 no había nadie. El director del coro, el propio párroco, tuvo que esperar a su mujer, que estaba planchando el vestido de la hija. Los tres participaban de alguna forma en el coro. Dos mujeres que tenían que asistir también no pudieron ir porque el coche se les averió. Una niña se retrasó porque estaba haciendo los deberes y los padres tampoco pudieron llevarla. Otras dos personas estaban escuchando un programa quizás tan interesante como este y se retrasaron y no llegaron. Otras dos mujeres, la madre y su hija, se quedaron durmiendo la siesta y se retrasaron y no fueron. El caso es que de las 15 o 20 personas que tenían que ir, nadie había a las 7:25, cuando a las 7:20 era el ensayo del coro, ¿no? Lo más singular de todo es que a las 7:25 de ese 1 de marzo de 1950 la iglesia saltaba por los aires por una explosión de gas. No hubo, gracias a Dios, ninguna muerte. Casualidades imposibles, como las que estamos extrayendo ahora mismo, simplemente viendo los datos que nos pasaba Carmen, detalle por detalle, nombre por nombre, dato por dato, con los que están pasando ahora mismo en el otro teletipo del hombre de los hielos. Fijaos qué curioso. Hablábamos de Rainer Henn, el forense, que examina por vez primero a Otzi, la momia legendaria y quién sabe si maldita, y cuando va a comentar su descubrimiento, pues se estrella. Es lo mismo que uno de los protagonistas, el médico concretamente, que va a exponer el descubrimiento de esos hongos que pueden ser el origen de la maldición, y también muere un poquito antes de infarto. Pero es que los paralelismos llegan, Nacho, a niveles... Hablábamos antes, al empezar el programa, de que Helmut Simon, el descubridor casi accidental de esta momia, también fallece por una avalancha realmente fatal. En su funeral hay otros compañeros del equipo que estaba rodando un reportaje que sufren un infarto en pleno funeral. Bueno, algo parecido también pasó en la historia de Tutankamón, ¿no? Sí, antes lo comentaba Carmen, estos paralelismos, quizás casualidad, causalidad, ¿no? Como le gusta a nuestro amigo Juanjo Benítez definir todo este tipo de elementos, pues son en definitiva protagonistas, elementos, ingredientes que hacen ese mare magnum de elementos que en definitiva dan forma y cuerpo a una maldición, ¿no? En el caso de Otzi, antes comentábamos algunos personajes relacionados con los descubrimientos o con las investigaciones que fallecen, y luego en el funeral, el coche, por ejemplo, en el caso de Tutankamón, cuando en el enterramiento de una de estas personas el coche fúnebre atropella a un niño. Son quizás más elementos relacionados con la casualidad, pero que no dejan de dar dramatismo a esta historia. Además hay un elemento que a mí siempre me ha llamado la atención. Es cierto que podamos creer o no en la existencia de estas maldiciones, pero la propia egiptología, la propia ciencia, en definitiva, siempre se ha molestado en buscar soluciones o explicaciones racionales a estas muertes. ¿Por qué? Porque las muertes existen. Las muertes están ahí. Es cierto que ninguna de las personas que directamente trabajó en el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, ninguna de las personas que trabajaron con Howard Carter, que murió, como decíamos antes, en 1939, salvo Lord Carnarvon o Arthur C. Mace, Callender, personas que ya antes estaban muy enfermas y que estaban retiradas de su trabajo convencional y trabajaban con Howard Carter por amistad. Como digo, esas personas fallecieron, pero no tuvieron una relación directa con la muerte, sino indirecta, es decir, esa veintena de personas. Pero la verdad es que murieron, ¿no? Tampoco tenemos que exagerar. Yo creo que una vez lo comenté también en tu programa. Yo he leído incluso en algunos artículos o en publicaciones decir que en 1970 ya no quedaba nadie. Y eso no es cierto. No es que no fuera cierto, es que en 1970, si la tumba fuera descubierta en 1922, han pasado 48 era años. Por lógica, ¿no? Era por lógica. Y es que es por propia ley
O sea, que a veces la leyenda rueda en sí misma, pero quizá uno de los motivos por los que esa tumba sea realmente especial es por la propia muerte del propio protagonista inicial, es decir, ese faraón. Le preguntábamos a Francisco Martín Valentín, director de estudios del Antiguo Egipto y además persona que ha estado involucrada directamente en algunos de los últimos hallazgos pues, realmente impresionantes en las arenas egipcias. Bueno, admitía que algo raro, digámoslo así, bueno, estaba ahí, como dice Nacho Ares, las muertes están ahí. Bueno, el principal enigma puede ser la propia muerte de Tutankamón, que sigue siendo un misterio. A la vista del último examen que se hizo de la momia de Tutankamón por el doctor Harris, pues fue él quien llamó la atención sobre el hecho de una extraña señal que tenía en el occipucio del cráneo. Y a partir de ahí se especuló, viendo las radiografías y haciendo análisis con anatomopatólogos y forenses, para ver qué había pasado en esa cabeza, ¿no? En el cráneo de Tutankamón. Y parece que los expertos dicen que pudiera haber habido un golpe en la base del cráneo, en el occipucio, que dentro del interior del cerebro se produjo o se pudo haber producido una acumulación de sangre que finalmente acabó presionando el cerebro y que finalmente pudo producir la muerte. Milenio 3. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Por cierto, un detalle, casi para poner un poco de cordura en todos estos datos realmente inquietantes, que se nos olvidaba. Hay varias citas importantes que tenemos que recordar a los amigos oyentes de Milenio 3, citas que, bueno, iremos ampliando, sobre todo ahora que llega la Feria del Libro y demás. El día 3 es el martes, cuando damos la conferencia, el día 3 miércoles, perdón, damos la conferencia en San Sebastián. Estaremos gracias al Diario Vasco, estaremos en la Universidad de San Sebastián. Bueno, ahí habrá información de sobra. Por la mañana, ¿eh? Por la mañana, a las 12, hacia creo, ¿no? Las 12, sí. Hacia las 12, campus de San Sebastián. Ahí estaremos contando un poco la historia, milagros y desdichas de este programa de radio. Y bueno, absolutamente contentos de encontrarnos con todos los amigos donostiarras. Día 3 a las 12, campus de San Sebastián. La entrada es libre, todo el que quiera ir, y gratuita, por supuesto. También libre y gratuita, aunque conviene ponerse en contacto. Luego daremos más datos, Katy nos dará más datos con Ser Miranda. En Miranda de Ebro vamos el 3 de junio, o sea, 3 de mayo es la conferencia de San Sebastián, 3 de junio vamos a hacer el programa en vivo. Capacidad para 2.000 personas, esto ya es la locura, porque piensan y pensamos, y ojalá sea así, que vaya gente de otras regiones, de otros lugares próximos. Queremos vivir con vosotros una noche mítica, mágica, en Miranda de Ebro, 3 de junio. Quien esté interesado que se vaya poniendo en contacto y sobre todo con Ser Miranda. Para que no haya problema de que todo el mundo que vaya pueda entrar y ver el programa en directo. Claro que sí, yo creo que el aforo ya es extraordinario. Así que Miranda 3 de junio, San Sebastián 3 de mayo. Nacho, me comentabas, por cierto, que hay últimas noticias en torno a esa muerte, ese cráneo deformado. ¿Qué ha ocurrido? Sí, en los últimos meses se ha realizado un escáner, un TAC, una tomografía axial computerizada de la momia de Tutankamón, que es la única que se conserva in situ en el lugar donde fue encontrada, ¿no? En el Valle de los Reyes de Luxor. El resto de momias reales de otros faraones egipcios se conservan en el Museo del Cairo. Pues bien, desde prácticamente los años 60 ha habido infinidad de noticias que continuamente, un año sí, el otro también, hablaban del asesinato de Tutankamón. De gente cercana a él que le traicionó, un montón de cosas, ¿no? Y al parecer, todas estas teorías se vienen un poco abajo, se desmitifica un poco esta teoría novelada de la muerte de Tutankamón, porque lo que se creía que era un golpe en la cabeza puede ser algo totalmente natural, realizado en el proceso de la momificación. Por lo menos no hay pruebas que hablen de una muerte violenta, y la causa del deceso de Tutankamón puede haber sido una infección que padeció en la pierna izquierda pocas semanas antes de morir. Pues seguimos nuestro viaje. Os recuerdo que la revista de arqueología, la mítica, la que dirige nuestro compañero Nacho Ares, pues bueno, ha dedicado reportajes realmente interesantes a algunos asuntos que tienen que ver con todo esto. Hay una sensación, y es la que tanto los huaqueros, los ladrones de tumbas, profanadores, como los que enterraban a los muertos antiguamente,
ambos creían en las maldiciones y había una serie también de luchas interesante. Comenzaba nuestro viaje yéndonos a un lugar bueno, pues muy poco conocido, o por lo menos no es la imagen típica de Egipto, que sigue siendo igual de misteriosa, la de las 3 grandes pirámides. Vamos a unas más antiguas todavía, de las que se habla muy poco, a no ser que se haga en niveles muy especializados. El lugar es Dashur, una de las pirámides que demostró que las trampas eran cosas habituales, es decir, trampas de ingeniería auténtica de la antigüedad de miles de años para matar al intruso que osase meterse en aquellas entrañas de la tierra. Nos lo cuenta Manuel Delgado, con el que además tuvimos la oportunidad de ir a ese lugar en una ocasión. Estamos hablando de hace pues como 4.800, casi 5.000 años, de que se construyeran las pirámides de Dashur, donde están las pirámides del padre de Keops, de Snefru. Allí está la pirámide acodada, que es única, es la única que tiene en sus aristas pues estos 2 ángulos, ¿no? 2 ángulos que no se produjeron, como afirman algunos, pues para intentar ahorrarse algo de piedra, sino que estaban buscando unas proporciones exactas. Me acuerdo cuando fui contigo todavía era una base militar, o sea, estaba dentro de un recinto militar que es un tanto extraño, ¿no? Pero el caso es que estaban allí, en esa área arqueológica, tuvimos que pedir, me acuerdo, unos permisos especiales para entrar. Para mí, esta pirámide, la pirámide acodada, tiene tanta categoría como la Gran Pirámide, en las mismas dimensiones, un poquito menos, prácticamente los mismos millones de bloques de piedra, y su interior estaba, cuando entramos, absolutamente virgen, como podía estar pues hace algunos cientos de años, cuando iban los primeros exploradores que tenían que alquilar los servicios de algunos pistoleros para defenderse de todos los ladrones que había por allí. Era una época realmente increíble. También hay que pensar que claro, toda la climatología de Egipto ha cambiado muchísimo. Yo tengo fotografías realizadas a finales del siglo XIX donde se ve cómo el río llegaba a las pirámides de Dashur. Desde la construcción de la presa de Asuán y las nuevas canalizaciones del Nilo, aquello se ha quedado en una zona absolutamente desértica, y precisamente por eso da la impresión esta de soledad y de silencio que tiene cuando la recorremos. Manuel Delgado, autor del Secreto de la Gran Pirámide, también en la misma colección de edad donde publica La Historia Perdida, segunda parte, Nacho Ares, Nuevos enigmas que los hombres y el tiempo ocultaron. Este libro que sorteamos, bueno, ante las 3 preguntas que luego salgan elegidas, 7640, palabra milenio, espacio y lo que queráis. Bueno, pues tenemos la fotografía, una pirámide acodada de una forma extraña, en un lugar absolutamente solitario. Nos metemos en ella, cogemos la linterna, nos metemos en los pasadizos, porque nos vamos a encontrar con trampas, con auténticas trampas que llevaban ahí esperando a las víctimas miles de años. Tiene una bajada impresionante de unos 100 metros de profundidad, y allí llegas a una gran sala. Entonces por allí nos encaramamos para intentar llegar a la parte de arriba, que veíamos un agujero. No teníamos tampoco muchas referencias de esta pirámide, entonces íbamos, como te digo, a oscuras y bueno. Entonces, fíjate, date cuenta que esta pirámide es la única de Egipto que tiene 2 ejes de pasadizos y de cámaras. Nosotros entramos por la puerta que está en la cara norte. Lo curioso es que justamente en mitad del túnel existía una corriente de aire absolutamente desconcertante, porque allí las juntas, ya te he dicho que tiene para mí la categoría de Gran Pirámide, porque bueno, no se puede meter ni una cuchilla ni un pelo entre las juntas de estos bloques, ¿no? Pues no se sabe por qué. Resulta que había una gran corriente de aire, de tal forma que no se podía encender un mechero. Imagínate lo que había. Pero es que resulta que te ibas 2 metros para atrás de este pequeño túnel y ahí ya no hacía aire. Y nos íbamos 2 metros más adelante y tampoco hacía aire. Era exactamente en un punto que nosotros calculamos que podía ser posiblemente el centro de la pirámide. Nos encontramos con lo que son las trampas. Las trampas eran pues unos grandes agujeros que tenías que pasarlos por una barandillita de piedra muy chiquitita, pero cuando te apoyabas en estas piedras, lo que hacía, esa piedra era una piedra muy finita, te caías con ella al pozo, y además al caerse esa losa te caían encima, hipotéticamente hablando claro, pues un montón de piedras redondas que hacían que te sepultaran prácticamente, ¿no? Decías, Nacho, que una pirámide, digámoslo así, que no ha tenido suerte a nivel promocional,
tiene la misma casi categoría misteriosa que la Gran Pirámide, pero apenas nadie la conoce. Sí, está a 40 kilómetros al sur del Cairo, y quizás por esa lejanía de los circuitos convencionales turísticos queda un poco a desmano, además de que ha tenido también la mala suerte de incluirse dentro de lo que es, como decía ahora Manolo Delgado, de una zona militar que hasta hace apenas 6-7 años estaba totalmente cerrada al público. Pero lo que es en concreto la pirámide roja y la pirámide acodada son dos de esos grandes enigmas de la arqueología, porque además la egiptología académica siempre las ha relacionado con el faraón Snufru, el padre de Keops, y siempre se plantea ese problema de por qué un mismo faraón se hizo construir dos pirámides si es que efectivamente eran utilizadas como tumbas. Ahí tenemos un nuevo enigma. En Egipto todos son absolutos misterios. Vamos a ir ahora con vuestras preguntas, y antes conectamos con el gran misterio de esta noche, por encima de todos, con nuestros compañeros de los servicios informativos, para que nos hablen de esa España atascada, metida en un atasco. Como siempre, ya lo veis, toda la información puntual en la SER, con servicios informativos especiales, boletines especiales, porque lo de hoy es increíble. Un montón de gente que por lo menos intentamos que viaje con la mente, con las palabras de Nacho, con las músicas de Juanma Frasquet, y que nos acompañe en este viaje mágico. ¿Qué está diciendo la gente? ¿Cuál es un poco el resultado, el batiburrillo de cosas que están pensando? Pues, por ejemplo, Ana de Sevilla nos dice: ¿qué me decís de la muerte de Ramsés II? Aún no hay nada claro. Algo más que hongos tiene que haber en esas tumbas. Fran, ¿todas las maldiciones son de la misma clase o por el contrario hay varias? Un amigo, Jimmy, que nos dice: en la Catedral de Cuenca lo que mata no es una tumba, es un reloj que está en el techo. Todos los que han intentado arreglarlo han muerto. Oye, yo quiero más información, Nacho ha hecho exactamente lo mismo, ha levantado las cejas y nos hemos quedado. Queremos más información. Ese amigo que ha enviado puede darnos una investigación interesante. Ya sabía yo que os iba a gustar. Casualidad o no, demasiadas coincidencias para no creer en las maldiciones. Hola, soy Juan Carlos de Valencia. Disculpe, pero yo no creo en las casualidades, creo en las causalidades. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurrieran tantas muertes? Nos pregunta Alberto desde Zaragoza. Muertes sin explicación o por paros cardíacos. ¿No verían algo más que les asustó? Nos pregunta Tomás desde Barcelona. Hola, Iker y equipo, ¿a qué edad murió la momia de Tutankamón? Si murió joven. Soy de Córdoba. Murió muy joven, ¿verdad? Faraón niño, faraón en edad de juventud, realmente, ¿no? Hombre, la momia, por hacer un inciso, la momia de Tutankamón no murió a ninguna edad, porque se momificó, ¿no? Después. Cuando estaba vivo, el muchacho murió unos 18, 19 años. Julio desde Compostela: una vez es azar, 2 coincidencia, 3 acción enemiga. Entonces, 21 muertes. Bueno, pues se lo dejamos. La gente está pensando, está divagando y está también, por supuesto, acertando en muchas cosas muy, muy, muy curiosas, y que siguen siendo una especie de gran reto de la arqueología. Ahora cogemos la nave del misterio, Juanma coge los mandos y con esta música nos lleva a un lugar mágico. Precisamente esta música es de Olim, en recuerdo también de don Fernando Jiménez del Oso, el compañero que ahora está pues en la siguiente etapa, un poquito más arriba, y seguro que está escuchando también con mucho interés, porque él nos enseñó el Perú insólito, él nos enseñó tantas cosas que no conocíamos de esas tierras mágicas, un país absolutamente encantado y encantador. Vámonos a Perú. Viajamos ahora al otro extremo del mundo. Al sur de Perú se encuentra el desierto más seco del planeta Tierra, un paraje desolado en el que solo algunas alimañas pueden sobrevivir reptando por sus arenas. Sin embargo, en el subsuelo ocurren cosas extraordinarias. Huacas, tumbas y primitivos sarcófagos guardan secretos mortales. Los ladrones y los especialistas los conocen bien. Por eso, respetan algunos lugares malditos. Milenio 3. En la SER. Yo ahora estoy recordando, porque la música que ponía Juanma es, para mí, directamente irme allí de nuevo, uno de los lugares más tenebrosos que yo he conocido. Bueno, el lugar se llama Lugar de Sufrimiento, Cahuache Chauchilla. Está muy cerca de las líneas y quizá pues por eso no ha gozado de la fama que tendrían que tener esos cuerpos, decenas de cuerpos. Para que os hagáis una idea, fueron personas, ojos huecos, huesos limpios, cabelleras todavía ondeando con el viento. Un lugar tan desolado, bueno, quizá, dicen, el entorno del planeta más seco. Y de repente, cuando todo es llanura, uno se encuentra con unas figuras, con unos túmulos, que el propio viento a veces ha desenterrado espontáneamente. Hay momias
de lo que parecen hechiceras o brujas o mujeres, y tienen en los brazos todavía fetos momificados. En otras ocasiones los huaqueros, los que se han atrevido a meterse en ese lugar, han cogido los cráneos y los han ido apilando. Están las piedras de lo que fueron antiguas construcciones. Bueno, yo llegué a bajar, como han hecho muchos investigadores, y a observar aquellas mandíbulas detentadas muy de cerca. Desde el tiempo del nacimiento de Jesús de Nazaret están allí, con la misma mirada hacia el frente, hacia algún punto, hacia algún lugar, precisamente en el desierto más extraño del mundo. Y no me extraña, en aquel viaje, que me contaron historias muchas, de apariciones, de figuras de forma humana que de repente serpentean en un lugar donde todo es difunto, donde todo es muerte. Recuerdo, por ejemplo, la historia que, muy cerca de allí, nos contaba Aníbal Anakami, uno de los conductores que hacía la ruta por esa zona. Era uno de tantos que una noche, una de tantas, pasaba cerca de ese cementerio, de ese camposanto vivo, de esas momias que aún tienen ropajes, algunos incluso algunas piezas de vieja orfebrería, y de repente vio una especie de luminosidades que surgían de esos orificios, practicados casi como taladros en la arena. Tuvo la curiosidad de acercarse unos pasos, y entonces vio que allí había algo extraño en plena madrugada. Corrió raudo a su coche, se metió, fue mirando por el espejo retrovisor y el coche no arrancaba. Y allí detrás, entre las sombras de las momias dando la espalda, había algo que avanzaba. Bueno, son lugares que están ahí, y las fotografías son realmente impactantes, fotografías dignas de película, y ahora mismo, cuando estamos hablando a las 2:37, siguen allí, niños, mujeres, hombres, hechiceros, huesos y desolación. Un lugar mágico que queremos recordar con el jefe de pilotos de Aerocóndor, una auténtica autoridad, un auténtico maestro, un arqueólogo que ha descubierto decenas de líneas de Nazca, ese lugar grabado para ser visto desde los cielos. Un hombre que hace que se siga sintiendo cariño por este entorno absolutamente mágico, y que conoce bien este cementerio, y conoce bien el mundo de las maldiciones. Él es Eduardo Herrán. Eduardo, ¿cómo estás? Iker, ¿cómo estás tú? Muy buenas noches, un fuerte abrazo y un saludo para todos los radioescuchas de Millennium, que estoy seguro que estamos pudiendo compartir ahora desde aquí del desierto de Nazca nuevamente estas experiencias que tú con tanta exactitud logras narrar y transmitir, ¿no? Como siempre, Eduardo, un auténtico placer hacer esta conexión de tantos miles de kilómetros, pero muy unido siempre con ese sentido del descubrimiento. Oye, Eduardo, a mí un lugar que me impresionó muchísimo, que ojalá podamos volver pronto, ojalá podamos pasear por allí, es un pequeño cementerio que sorprende muchísimo la imagen, la fotografía que se puede sacar allí. Un lugar lleno de mitos, de leyendas, quizá ensombrecido por la fama de las líneas de Nazca, y que me gustaría mucho que miles y miles de amigos te escucharan comentar pues cómo es ese sitio que se llama Chauchilla, ¿no? Así es. Bueno, en realidad no es tan pequeño, es un súper desierto, y toda la zona alrededor de Nazca, bueno, tiene una gran cantidad de vestigios arqueológicos y sobre todo cementerios. Al que te estás refiriendo queda aproximadamente unos 35 kilómetros al suroeste de Nazca, ¿no? Y se han hecho excavaciones, hay algunos arqueólogos muy renombrados, caso de Giuseppe Orefici, el cual ha estado haciendo trabajos en los últimos 30 años en toda esa zona, y se han descubierto una serie de tumbas, por cierto, que son sumamente interesantes y que corresponden a periodos no solamente los clásicos Nazca, como es lo que hemos conversado en las últimas versiones de tu programa, sino también los últimos descubrimientos arrojan tumbas de las culturas paracas, con lo cual se está arrojando el tiempo hacia atrás en aproximadamente 500 o 600 años. Eso es lo que se está descubriendo ahora último. Y por cierto que estás nuevamente invitado a venirte por esta zona, porque las cosas, la arqueología en nuestro país, como creo que todos lo sabemos, se está reescribiendo día a día, que hay muchos nuevos hallazgos, y específicamente en la zona de los cementerios, tanto en la zona de Caguache, que es al suroeste, como al noroeste también de Nazca, se han descubierto otros cementerios que van a dejar mucho que hablar en el futuro. Eduardo, pero también tengo que decirte que si hay descubrimientos y la arqueología es algo móvil, activo, vivo, es por gente como tú, y de eso no cabe la menor duda, de que si no hay especialistas concretos que desde tierra y aire vigilen esa zona y tienen pasión por descubrir, todo esto no vale de nada, y tú sabes que muchas veces se anquilosa
pasan las cosas. Yo recuerdo como si fuera ahora mismo una imagen de esas momias incluso, junto a las huacas, o lo que parecían tumbas llenas de cráneos incluso, con momias con pelo, con mantos, que eso para una persona, Eduardo, que no conozca el entorno, es sorprendente, es macabro y a la vez fascinante. ¿Por qué está eso exactamente así? Bueno, los antiguos pobladores de toda la zona de la costa sur del Perú hicieron ese tipo de excavaciones, o sea, las tumbas, algunas están a 3, 4, 5 metros de profundidad. Hay una serie de tipos diferentes de tumbas. En este caso, las que estamos comentando, la zona de Chauchilla, son tumbas que normalmente se han encontrado entre 4 y 5 ejemplares dentro, ¿no? Y todos, obviamente, rodeados por sus ajuares funerarios, que consisten por telas, cerámicas, algunos vestigios de comida, como el caso del camote, yuca, maíz, payares, etcétera, ¿no? Que eran los que les ponían a los antiguos para su viaje al más allá. Es el respeto con el que se tratan a nuestros ancestros, ¿no? Hace que sea una visión, un tanto, la palabra macabra suena un poco fuerte, pero más bien yo creo que los vemos con mucha veneración, porque lo que consiguieron hacer, las cosas que experimentaron, las ciencias que desarrollaron a lo largo de 10.000 años de historia. Recuerda que todo esto de acá no es una cosa estática, sino sumamente dinámica, ¿no? Ha hecho pues de que miremos nosotros con nuevos ojos a toda esta gente que se encuentra en el desierto. Que por cierto, Eduardo, esa misma gente, esas momias, esos huesos además tan limpios, ¿no?, por el clima de allí, que todavía siguen mirando al frente, que incluso hay algunos de niños, ¿esa gente pudo tener que ver con la construcción o la época en la que se hizo el enigma de las líneas de Nazca? Sin duda. O sea, de eso ya no cabe la menor duda, ya que las relaciones que se han encontrado tanto con cerámica como textiles no permiten apuntar con total certeza de que los pobladores que habitan y que están enterrados en todos los perímetros de las zonas donde están los dibujos son los que participaron no solamente en su construcción, sino también esa gente no solamente trazó los dibujos, sino también los usó para sus ceremonias de ofrendas, ¿no?, a nuestros dioses tutelares, que por cierto este año no nos han traído el agua necesaria, ¿no?, que es lo que normalmente se hace. Este año estamos en una sequía un tanto pronunciada, pero esperemos que los rituales para el próximo año hagan de que el agua mejore un poco en toda esa zona. Pues ojalá los dioses escuchen esas plegarias, Eduardo. Yo escuché en mi viaje al lugar algunas historias que casi de antropología que me parecían apasionantes, y es cuando el respeto a los difuntos llega a convertirse en un temor reverencial también, porque sí que había una conexión con Egipto. Yo no sé hasta el punto, Eduardo, de si algunas de estas huacas o tumbas pues tenían sus inscripciones para no ser violadas, o tenían sus, yo no sé si pequeñas trampas o inscripciones, pues casi maldiciendo a quien pudiera robar los ajuares que allí había. Sí que había ese temor reverencial también, ¿no?, a lo sagrado, ¿no?, a adentrarse o sobre todo a profanar, porque la profesión de ladrón de tumbas también es internacional, ¿no? Imagino que en Perú también habéis tenido este azote. Bueno, sin duda, o sea, es un azote que día a día estamos, justamente para eso creamos el Nazca Patrol, para lograr evitar los saqueos. Pero como tú dices, o sea, temor reverencial no solamente creo yo que sea el temor a lo que es la disturbación de los ancestros, sino que las acciones que realizan estos saqueadores de tumbas son, aparte de ilegales, obviamente, y condenadas por todos, son acciones que conllevan contra toda lógica de un desarrollo espiritual humano, ¿no? Y si bien es cierto que estas maldiciones muchas veces hemos visto pues películas increíbles en las cuales se puede notar, ¿no?, las maldiciones que recaen, pero más que la maldición de los antiguos que estén enterrados ahí, yo creo que son las propias acciones, el efecto, digamos, de devolver a todas esas personas que hacen estos daños en estas tumbas, que de alguna manera, por otra parte, no se sabe, y yo conozco algunos casos reales de gente que han muerto por estas tumbas, pero han muerto intoxicados, llámese por el cinabrio porque encontraron algunas cosas con oro, o llámese por virus y cosas que, bueno, al abrir una tumba que obviamente está encerrada 3.000 años, no sabemos nosotros qué tipo de virus o qué tipo de microbios son los que están en esa zona, y al tomar contacto con estos disturbadores, bueno, les han causado serísimos daños. Ahora, estamos luchando nosotros para que esto de alguna manera termine, pero lamentablemente, y eso hay que decirlo, y aprovecho tu programa que es tan escuchado, ¿no? Es al igual que las drogas, así como hay productores, también hay consumidores y hay compradores, y en este caso el mercado negro de las piezas precolombinas peruanas tiene un auge muy grande,
por gente que yo creo que, si bien es cierto, piensa que atesorar o guardar estas cosas a nivel museos personales puede ser una forma de salvar algunas piezas que de otra manera podrían correr otro riesgo, pero aún así debemos ir de una u otra manera. No hace mucho leí aquí en el periódico en Perú una acción que me pareció deliciosa y maravillosamente linda, de una ciudadana italiana que había comprado una máscara del señor de Chicán de oro excavada en la zona de Lambayeque, en el norte de Perú. Esta señora formaba esta parte de su colección particular, pero en un acto noble, totalmente auténtico, no tomó contacto con la embajada de Perú, con el embajador de Italia, etcétera, y ha sido devuelta a un museo. Entonces, yo creo que de alguna manera a todos los radioescuchas tuyos, que son millones, les invoco, por favor, evitemos la compra de este tipo de cosas para de alguna manera ir secando, ¿no?, la parte aquí en Perú de toda esta gente, pues, que lamentablemente no es poca, que se dedica a este tipo de saqueo. Eduardo, hasta el punto de que tú y un montón de gente creo que tenéis poco menos que hacer una labor casi de patrullaje para que, bueno, pues esto se detenga de alguna manera. Es triste, ¿no? Sí, es triste, pero es cierto. O sea, lamentablemente es cierto, o sea, pero esperamos. O sea, somos completamente positivos, o sea, creemos que las acciones que estamos tomando en Nazca Patrol está comenzando a tomar una fuerza bastante interesante. Se han hecho campañas en todos los colegios, ¿no?, con una frase muy simpática que significa, que dice, todos somos los guardianes de las líneas, ¿no? Estamos inculcando desde niños de colegio de muy pequeña edad, desde 4 o 5 años hasta los 16, 17 que salen del high school aquí en Perú, a efectos de que cada uno de todos los peruanos que estamos cerca de esta zona nos transformemos en los guardianes. En tu caso te agradezco a ti, en nombre de todos los peruanos, ya que no es la primera, sino son muchas las veces que estamos conversando contigo y con tu programa, porque de alguna manera nos estás incentivando y ayudando a poder difundir este mensaje, ¿no? Ya no solamente local, no es que solamente la gente de Nazca seamos los guardianes de la línea. Yo creo que el mundo entero, todas las personas de buen corazón y de buena voluntad, debemos transformarnos en los guardianes de todos estos monumentos que nos heredaron nuestros ancestros. De lo que no cabe duda es que cualquiera que disturbe a los antiguos, de una u otra manera, siempre van a tener que pagar el precio de esta disturbación. Y eso, por causa y efecto, es algo que va a suceder de todas maneras. Don Eduardo Herrán, como siempre, absolutamente preciso en sus apreciaciones, y solo te puedo transmitir el cariño de un montón de amigos que en España y en todas partes del mundo en aquella noche mágica disfrutaron contigo muy especialmente de cómo les dibujaste a vista de pájaro ese gran enigma que yo sigo esperanzado en que podamos contar caminando por allí con todo el respeto y simplemente transmitiendo esa joya hecha en la arena que también cuidáis, y que vuestra iniciativa es muy importante, y aquí estaremos siempre para apoyarla. Un abrazo muy fuerte, don Eduardo Herrán. Muchísimas gracias, Iker, y nuevamente quiero aprovechar unos segundos adicionales. Mira, para invitarte, por favor, a ti y a todas las personas que nos escuchan, a que puedan visitar nuestro país, Perú, y no solamente en la zona de Nazca. Hay muy buenas noticias. Hemos puesto unos servicios en la zona de Cusco, con algunos aviones de última tecnología, para hacer la vista vuelo de pájaro ahora en lo que son todos los monumentos incas en el Valle Sagrado del Cusco. Estoy seguro que próximamente vamos a poder conversar sobre eso en otro programa. Por supuesto que sí. Un fuerte abrazo y un saludo para todos. Un abrazo muy fuerte, Eduardo, un abrazo muy fuerte para todos los amigos del Perú. Milenio 3 en la SER. Jefe de pilotos de Aerocóndor, las líneas que sobrevuelan, y descubridor de un gran número de líneas de Nazca, ese gran patrimonio de la humanidad. Carmen, él mencionaba el señor de Sipán. Tenemos noticias y también maldiciones, ahora lo comentará José Manuel Novoa. Sipán, el señor de Sipán. Es un sitio arqueológico que se llama, pues como bien dice el nombre, Sipán. Consta de 2 pirámides truncadas, edificaciones preincaicas de hace 1770 años, en donde se hallaron juntas, entre otras, varias tumbas, como la del señor de Sipán, la del sacerdote y la del viejo señor de Sipán. El señor de Sipán ocupaba la cúspide de la estructura social y política de su tiempo, con un carácter semidivino. En su tumba se hallaron piezas relacionadas con diversos rituales, como las orejeras con el ave sagrada, usadas en el ritual de purificación, el tocado de algodón en las carreras rituales, o la túnica de placas metálicas en la danza con soga.
Por su osamenta se sabe que murió cuando tenía alrededor de 40 años. La otra de las tumbas, el viejo señor de Sipán. Este personaje debió ser el más antiguo gobernante del valle. Su ajuar incluía arañas de oro, armas de combate y decenas de miniaturas. Probablemente concentraba las funciones políticas y religiosas. Sus únicos acompañantes fueron una mujer y una llama, sacrificados y colocados encima del área de la cabeza del cuerpo del viejo señor. Y por último está la del sacerdote, que medía unos 60 metros de altura y su edad al fallecer oscilaba entre los 35 y los 40 años. Fue localizado al extremo sudeste de la plataforma, de acuerdo a los ornamentos, atuendos y vestimentas que integraban su ajuar funerario. Se deduce que en vida ejerció funciones estrictamente religiosas, siendo probablemente el encargado de administrar el culto y los rituales de la región mochica. Una corona metálica que representaba un búho con las alas abiertas y la copa de los sacrificios son los elementos simbólicos que lo asocian inmediatamente al hombre ave representado en el arte religioso de los mochica. Los documentales en la época de este gran descubrimiento decían que es el Tutankamón de los Andes. Lo contaban así. El ataúd contenía sus osamentas y ornamentos identificatorios, 2 juegos de pectorales y cabezas de cobre dorado, una corona y una túnica metálica, entre otros. Alrededor se encontraban los esqueletos de 5 acompañantes, 2 mujeres, un hombre, un niño y el guardián, una llama decapitada y un perro. Escenas tremendas para ser descubiertas. Y José Manuel Novoa de Explora Films, un hombre que ha hecho de todo en el campo del descubrimiento, va a realizar una película, ¿verdad, Carmen?, sobre el señor de Sipán, algo, lo nunca visto en torno a arqueología, creo, andina, y él habla de huaqueros, de maldiciones, del hallazgo. José Manuel Novoa. Los huaqueros son los saqueadores de tumbas en Perú. Esto que parece que es de las 1000 y una noche, pues es algo que sucede todas las noches en Perú. Hay cientos de miles de huaqueros, cientos de miles de personas que se dedican a escarbar por las noches y a descubrir tesoros, y descubren, y realmente es lamentable porque hay un mercado clandestino de piezas arqueológicas impresionante, pero todas las noches se depreda el patrimonio arqueológico del Perú, ¿no? Y en una ocasión, hace ya casi 15 años, ¿no?, una banda de huaqueros entra en una huaca, en una tumba, la saquean y son arrestados por la policía, son detenidos, y aparte de cerámica y tal, pues llevan unas piezas de oro impresionantes, de un valor incalculable, y entonces llaman a Walter Alba, que entonces era director del Museo Brüning de Lambayeque, para que viera lo que habían requisado, y claro, rápidamente se da cuenta de que no es una tumba cualquiera, sino que es una tumba moche, que nunca hasta ese momento pues se había descubierto una tumba con esa riqueza, ¿no? Y a partir de ahí empieza toda una epopeya de una aventura realmente de la arqueología, del descubrimiento. Walter se tiene que hacer cargo de la excavación a punta de pistola, y todas las noches está allí haciendo guardia con 2 policías, pegando tiros, hasta que finalmente, unos meses después, descubre pues el hallazgo más importante en los últimos 50 años en Sudamérica, ¿no? Ni más ni menos, pero ahí también hay maldición. El señor de Sipán se está empezando a llevar gente que estuvo en ese primer momento. Nos lo cuenta. Los huaqueros creen en lo que llaman el mal de la huaca, ¿no? Porque de los 3 huaqueros que entraron saquearon esta tumba, uno de ellos murió en aquel entonces, en una redada de la policía. Hablo con ellos y uno de ellos, que se llama Villanueva, me dice, es que el mal de la huaca, porque ellos creen profundamente en estas maldiciones, ¿no? Y realmente, pues mira, murió Nir Bernal, que era el jefe de la banda, murió la mujer de Walter Alba, el hermano de Nir Bernal tuvo un accidente terrible y ahora mismo está prácticamente parapléjico. Bueno, todo esto es algo que puedes creer o no, pero según esta gente, pues sin duda es el mal de la huaca. No profanar el sueño de los muertos, decía aquella célebre película del fantaterror español, quizá adaptable a todo esto. Nacho, incluso podíamos irnos, aunque será motivo de futuros programas, a las más antiguas culturas. Los asirios también tenían sus maldiciones, lo dejaban escrito en aquellas tablillas, muchas veces de arcilla y otros elementos. Sí, es una especie de denominador común de todas las culturas de la antigüedad y de la Edad Media, incluso de la Edad Moderna y casi de la época
actual, ¿no? Pero quizás uno de los casos más conocidos y a la vez menos estudiados es la tumba de Java, en el palacio de Nimrud, un palacio asirio del siglo VIII antes de nuestra era, en donde en el año 89, a caballo entre el año 89 y 90, justo antes del comienzo de la primera guerra del Golfo, aparece una tumba, bueno, aparecen varias tumbas de reinas asirias, y una de ellas, la tumba de Java, la tumba número 2, en un nicho en la pared se encuentra una tablilla en escritura cuneiforme en donde aparece el primer texto de maldición conocido de la antigua Mesopotamia, en este caso de la cultura siria, en donde se insta una vez más, al igual que sucede en otras culturas de la antigüedad, a que nadie entre a profanar esa tumba, porque si no, nunca podrá descansar. Este texto también se intentó vincular a la guerra del Golfo y a todo lo que vino después como una especie de el efecto producido por esta maldición. Profecía, una especie de profecía 8 siglos antes de Cristo. Apasionante, sin duda alguna, ver con esta lupa del tiempo lo que es, bueno, pues un pasado lleno de enigmas. Katia, estás ya por aquí con los ganadores, ¿verdad? Y con la información, por cierto, de Ser Miranda, que la están venga a pedir ahora de momento, pues conectamos con Sí, de hecho, con una de las ganadoras, ¿no? Ana de Miranda de Ebro en Burgos, nos dice: ¿es cierto que vais a venir? Me muero. Qué bien, por favor, no traigáis al señor Sipán como invitado. El señor Sipán, Nacho Ares y Tutankamón, van a ser los tres. Bueno, ese programa, como bien dices, de Miranda de Ebro, lo vamos a hacer próximamente, concretamente en junio, el 3 de junio, primera semana de junio, el 3 de junio, en Miranda de Ebro, provincia de Burgos. Está limitando con Álava y con La Rioja, así que pueden venir un montón de oyentes de muchas comunidades, que allí nos vamos a juntar. Y de todos. Momento el mail. De momento, para hacernos una idea de los que vamos a hacer, tienen que escribir al email sermiranda, todo junto y en minúscula, @unionradio.es, sermiranda@unionradio.es. Ahí vayan diciendo, pues voy a ir con 3 personas, con 4, 20, los que quieran. Perfecto. Y nos vamos haciendo una idea. Vamos con los ganadores. Los dos ganadores son Sonia de Vigo, que dice que qué le pasó a Napoleón para cambiarse su vida después de dormir allí una noche. Quise contarlo, Nacho. La pirámide. En la Cámara del Caos también, ¿no? Dicen que anduvo por allí. La Gran Pirámide. Y luego Nacho de Torrelavega le dice a Nacho Ares que por qué no escribe un libro sobre ese tema, que sería genial, o transcribe directamente el programa de hoy. Bueno, transcribir no, porque Nacho tiene de sobra para hacer un libro. Y ya ha escrito en esas 2 obras Sí. de la historia perdida, la primera y la segunda parte. Además, Carmen, nos hemos olvidado de una cosa, Nacho, es que en el Titanic, hasta en el Titanic había una momia también. Sí, hay una especie de leyenda que cuenta que en el Titanic había una momia, que luego se descubrió que no era tal, sino era una tapa de un sarcófago que actualmente se conserva en el Museo Británico y que además nunca llegó a embarcarse en el Titanic en Southampton. O sea que era leyenda. Una leyenda urbana de las que nos podría hablar Katia también. Sí, curiosísimo. El Titanic y su momia. Nos despedimos con más mensajes, Carmen. Miguel Ángel de Madrid, ¿pueden estar relacionadas las maldiciones de las tumbas con la noche que pasó Napoleón en la Gran Pirámide? O sea, Alberto de Barcelona. Otro clásico que preguntan constantemente. Alberto de Barcelona, la momia Juanita, la princesa del hielo. Hola, ¿cómo es posible que esas momias aguanten tanto tiempo y las maldiciones no hay manera de anularlas o algo? Igual que se echan, se pueden quitar. Hombre, el propio proceso de momificación, lo que es una momia, lo que representaba, yo emplazo a Nacho Ares a que hagamos, si hemos hecho una especie de viaje por encima, planeando por las huacas, por las tumbas, por las historias de las muertes, que nos metamos directamente dentro de ellas en la próxima ocasión. Cuando y por queráis. ejemplo, hay mucha gente que pregunta por los extraños jeroglíficos, por qué significaba, por el mundo de la muerte en el antiguo Egipto, que todavía no hemos tocado en este programa. Así que te emplazo, Nacho Ares. ¿No será el mismo Egipto la maldición? Yo estuve 10 días y desde entonces solo ansío volver, nos dice Luis. Muchas parejas rompen en Egipto, es verdad. No, pero él dice que quiere volver. No, claro. Una maldición buena. Hay una teoría muy bonita de Egipto, aquello del 11º día, y que dicen que saca lo mejor y lo peor de uno. Aquí todo el equipo ha estado y la verdad es que lo hemos pasado francamente bien. Nacho Ares, director de la revista Arqueología, de la historia perdida, primera y segunda parte, y un montón de libros que además más. Tiene una Gracias web... por ilustrarnos. nachoares.com, www.nachoares.com, conoceréis a una mascota ya peculiar y famosa, Pacomio. Amigos, ya lo traemos. Con Pacomio. A ver si le hace una foto del equipo Iker de sí que con sale Pacomio. con Pacomio. Nos vamos, compañeros. 3 de mayo en San Sebastián, 3 de junio, Miranda de Ebro.